empezando septiembre, ¿cuánto ha avanzado la prevención para lo que se viene a fin de año? La limpieza quedó en así, solamente abrieron esa parte del cauce nada más unos metros y ahí quedó. Que tenían que trabajar más adelante, que lo van a hacer, pero ahí quedó todo. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta a nada de la parte alta, más que nada porque esa es la parte donde que nos ha perjudicado a nosotros. ¿Pero hay alguna obra de prevención? Hasta el momento nada. Pobladores desmintieron a la genocida Dina Boluarte y aseguraron que la dictadora no ha hecho ninguna obra para evitar una catástrofe durante el fenómeno del Niño hasta ahora, dándole así la razón a esas autoridades que advirtieron que no se estaba avanzando nada en la construcción de obras de actividades de prevención ante el inminente fenómeno y desmintiendo los casos del Ejecutivo que juran y rejuran que los números y los papeles confirman que sí están trabajando. Durante una visita a Tamboinca, los pobladores del lugar confirmaron que hasta ahora el gobierno de Dina la asesina no ha hecho nada, ni les han dicho nada. Incluso señalaron que desde ocurrió la emergencia ni siquiera les han dicho qué van a hacer al respecto. Son ellos los que con su propio dinero han contratado maquinaria para poder abrir el cauce del río, algo que ni la municipalidad ni el gobierno regional se ha dignado a hacer, pues por el contrario, en lugar de ayudar a su gente, solo los están perjudicando. A continuación te mostramos el video. Y nos vamos a un tema distinto, pero que también va a tener un impacto sí o sí. Parece ser que las autoridades en general lo que piden es tranquilidad. El ministro de Economía ha dicho que no nos alarmemos demasiado con el tema del fenómeno del Niño global. Venimos arrastrando un problema enorme y estamos convencidos los peruanos de que las autoridades están entendiendo la dimensión de lo que puede ser el desastre que se nos viene en muy pocos meses. Precisamente José Miguel Hidalgo también se introdujo en este tema y la realidad parece ser distinta a la que las autoridades señalan. Vas a tener miles de millones de dólares en pérdidas. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Leo! Literalmente nos va a destruir. Vamos a estar en una situación económica realmente muy difícil. ¿Y cuánto han gastado hasta ahorita? 6%. Que no se asusten, desde mayo se están haciendo las obras. No han avanzado nada. No han avanzado nada. Nada. No tenemos nada. No han avanzado nada. No han hecho nada. Nadie puede romper la norma. Mientras, algunas autoridades advierten que no se está avanzando en la construcción de obras y actividades de prevención ante el inminente fenómeno El Niño que se nos viene a fin de año, otras del Ejecutivo aseguran que los números y los papeles confirman que sí están trabajando. Pero, ¿qué tan cierto es lo que dice el papel? Punto Final volvió a lo que fue el epicentro de la desgracia en marzo de este año. Esto es Tamboinga, en Cieneguilla y Pachacamac, un pueblo que literalmente fue sepultado por un huaico. Medio año después, la tragedia pareciera que ocurrió ayer. Nada, no han hecho nada. Hasta ahorita no nos vienen a decir algo, nada. No. Estamos abandonados. Se quedaron sin casas, sin techo, sin recuerdos. En Tamboinga, el olvido también es una tragedia. Les prometieron ayudarlos. Hoy están peor que en marzo de este año. Mira nuestras casas cómo están. No podemos hasta ahorita salir de esto. Sus casas continúan como esa vez, ¿no? Sí, es que no podemos, jóvenes. Trabajamos para comer. Eso es lo único que podemos. No podemos todavía salir adelante. Es bien difícil salir adelante porque no tenemos. ¿Les han hecho al menos algo, una sola cosa, desde que ocurrió la emergencia? No, nada. Nosotros no tenemos nada. Estamos septiembre, empezando septiembre. ¿Cuánto ha avanzado la prevención para lo que se viene a fin de año? La limpieza quedó en así, solamente abrieron esa parte del cauce nada más unos metros y ahí quedó. Que tenían que trabajar más adelante, que lo van a hacer, pero ahí quedó todo.
Hasta el día de hoy no tenemos respuesta a nada de la parte alta, más que nada porque esa es la parte donde que nos ha perjudicado a nosotros. ¿Pero hay alguna obra de prevención? Hasta el momento nada. Sí, no hacen nada, no. Sobre el Guayco, han hecho poco nomás, pero no. Tienen que profundizar más adentro, más hondo. Ya estamos empezando septiembre y en fin de año debería estar el fenómeno del niño. Sí, pues. Y nada. No hay nada, pues no. Aquí hay personas que siguen en la calle. Ellos no viven en ningún cauce del río ni han invadido la ruta del Guayco. El muro que protegía el pueblo se derrumbó y el Guayco arrasó con todo. Hoy, ellos, solitos, con su propio dinero, han alquilado maquinaria para retirar el lodo y arreglar las vías. Con su plata. Contratamos maquinarias con los dueños de acá abajo. ¿Cómo que ustedes han contratado? Sí, nosotros hemos contratado ¿Con la máquinas. plata de ustedes? Sí, los dueños, los gringos, todo, porque ¿de qué nos vale arreglar, dicen, nuestras casas? Si van a venir de vuelta el Guayco, se va a desbordar, todo nos va a volver a perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Hemos juntado entre todos para maquinarias y hemos abierto el cauce. ¿Y la municipalidad? Nada, la municipalidad. ¿El gobierno regional? Nada. Por favor, que nos escuchen, nuestra voz también vale. Nosotros también somos personas, tenemos hijos, al menos yo tengo mis hijos chicos. Entonces, que nos escuchen. ¿Quién nos va a escuchar si no es los alcaldes? Esta población no está ubicada por donde pasa el río, ni siquiera por la ruta del Guayco. Simplemente se rompió la protección que tenían en la parte de arriba. Pero miren hasta dónde llegó el lodo. Más de los 2 metros de altura. Han pasado varios meses y hasta ahora no se ha hecho nada. Pero el olvido no es lo peor. Si hay una forma de explicar la frase "se sube un peldaño y se bajan 2", quizás este sea el mejor ejemplo. Miren lo que han hecho las autoridades de Cieneguilla. Claro, en Cieneguilla han dicho que están avanzando en las actividades de prevención para lo que se viene a fin de año, que han construido badenes y limpieza de todos los huaicos. Pero cuando vamos a la realidad, esto es lo que encontramos. Construyen esta especie de badén que termina bloqueando la ruta del Guayco. Pero lo han cerrado, Cieneguilla lo ha cerrado. Es decir, han cerrado formalmente el cauce. Lo han cerrado porque tienen que pasar sus volqueteros, las cosas que Cieneguilla le conviene, por eso lo ha hecho esto. Pero esto es increíble, miren todo eso. Es decir, esta es la ruta del Guayco que inundó toda la zona de Cieneguilla y hoy está taponeado. Sí, lo han cerrado. Incluso ahí tenemos video que es la maquinaria de Cieneguilla han venido y la han cerrado. Esto no tiene explicación ni técnico. En este video se observa cómo funcionarios y trabajadores de la municipalidad de Cieneguilla han construido una especie de badén de tierra y piedras en el cauce del Guayco, que hace 6 meses provocó la desgracia en la zona. No han habilitado ningún cauce para facilitar el paso del Guayco. Simplemente lo han taponeado. Y esas son las supuestas obras de prevención. Y si es que viene el Guayco, nos dijeron que no, que en 2 horas, el día cuando viene el Guayco, va a venir una máquina y lo va a abrir, Pero así nos dijo. El Guayco no avisa, sí, no te dice estoy llegando en este momento. Así nos contestó el señor Barrios, pues, cuando fuimos a la municipalidad. Casi nada se ha avanzado y lo poco que han hecho es, en realidad, han retrocedido más que adelantado. Lo cerraron de nuevo. No hay una cultura de planificación, ¿no? Operamos sobre la base de lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Y eso es muy malo, porque nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos un poco de planificación, mucho más lo tiene que hacer un Estado, ¿no? Para las autoridades peruanas, planificar definitivamente no está en sus planes. Y esto se puede demostrar. Hay autoridades locales que hablan del Plan Bukele, mientras que otras del Plan Boluarte. Pero poco o nada se sabe de algún plan para mitigar los daños que sí o sí provocará el niño. Según la Contraloría, la ejecución del presupuesto para emergencia por el fenómeno El Niño
es ínfimo. Se ha soltado casi $1.000 millones, pero solamente se ha ejecutado el 6%. Es verdad, se han comprometido, suscrito órdenes de compra, etcétera, por órdenes de servicio, por 825 millones de soles. Es como la cuarta parte. Pero el Ejecutivo indica que la cifra es mucho mayor. Cerca del 65% del presupuesto ya se ha comprometido en actividades de prevención y han transferido millones de soles a los gobiernos locales y regionales. Hay que tener mucho cuidado porque acá la ejecución, primero, lo que dije, se va a pagar después de ejecutada la obra. Usualmente lo que pasa en un ciclo típico de inversiones, tú adelantas una parte del pago. Conforme se van haciendo las obras, tú vas pagando la diferencia. Sin embargo, la cifra que más debería preocuparnos no es precisamente la de poca inversión, sino la de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. La gran mayoría de las instituciones públicas deberían elaborar sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Contraloría ha determinado que de todas esas instituciones, el 72% no ha elaborado ningún plan. Pero desglosemos todo esto para ver la responsabilidad de cada institución. Respecto a los gobiernos nacionales, el 63% no ha elaborado ningún plan. Veamos ahora los gobiernos regionales. La mitad, el 50%, no ha elaborado ningún plan. Pero lo más grave son los gobiernos distritales. El 77% no ha elaborado ningún plan. Así de grave estamos. Es decir, las municipalidades distritales, provinciales, el gobierno regional y los ministerios deberían elaborar sus planes de prevención, justamente para planificar y evitar tragedias. Pero poquísimas son las autoridades que priorizan la planificación. En toda esta revisión, Contraloría ha investigado a 2.060 instituciones a nivel nacional. ¿Pero qué es lo grave? Gravísimo. El resultado. Escúchelo. De toda esta investigación, el 92% de las instituciones no aprobaron el plan. Impresionante. Es como si a nadie le interesa prevenir, solo actuar como bombero para apagar incendios. El Estado no está preparado en ninguno de los tres niveles de gobierno, lamentablemente. Y esto tiene que ver con mucho más allá de estos discursos de que estoy transfiriendo recursos o estoy empezando a comprometer para ejecutar después de recursos. Desde el gobierno de PPK lo que nosotros hemos tenido es un deterioro de las capacidades estatales. Algo que se ha agudizado durante el gobierno de Pedro Castillo y que no se ha revertido durante el gobierno de Dina Boluarte. Inexperiencia que pasa factura. El nivel de incumplimiento del plan de prevención y riesgos es de 72%. Respecto a los planes de preparación, el incumplimiento alcanza, escúchelo bien, el 84%. Sobre los planes de operación de emergencia, 80%. Y el incumplimiento en los planes de continuidad operativa, alcanzamos la cifra de 91%. Es innegable. El Perú es un país que no planifica. El Perú ya no necesita ese traspaso de recursos de una institución a otra. Necesita obra física, necesita acciones concretas. El sistema está diseñado ahora para mejor no me comprometo. Y ese no me comprometo tiene efectos directos sobre el bienestar de la población. Se dice que la experiencia enseña, pero poco o nada hemos aprendido. El país ha sufrido los embates del Niño del 98, del Niño Costero de 2017, Yaku 2023, pero pareciera que las autoridades no han aprendido la lección. El Niño llegará. Es muy probable que sea moderado o fuerte en la costa norte del país, y en cualquiera de esos dos escenarios provocará muchos daños. Sin planificación y prevención, que Dios nos coja confesados ante el desastre que se nos viene.
En la Biblia está la frase ayúdate, y se supone que es una expresión divina, que yo te ayudaré. No nos estamos ayudando y hay un problema de fondo que venimos arrastrando. José Miguel Hidalgo está con nosotros. Tenemos además detalles más específicos incluso, porque lo que acabamos de ver es Lima provincia, pero ¿qué pasa en el resto del país? El niño global viene de todas maneras o moderado o extraordinario. Entonces, no estamos preparados, el presupuesto puede haber sido transferido, pero la situación es que efectivamente no se están haciendo los trabajos de prevención. José Miguel, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un reportaje en el cual hablan desde la cancha. Es ir al lugar y que la gente nos cuente qué están viendo. Así es. ¿Se están preparando o no? Y eso es lo que nos interesa, eso es lo que hemos mostrado para poder escuchar a la población sobre cómo está viendo una preparación. Ya no desde una oficina, sino desde la cancha. Y cómo ellos le están contando en niveles sorprendentes como esta especie de Badén que bloquea un Huayco, pero también en las regiones. Es impresionante lo que se está viendo. Pero vamos a ver específicamente, hemos escogido 3 regiones que son importantes. Vamos con la primera. Para explicarles un punto a la población, puede ingresar al QR ahora mismo que aparece en pantallas y los va a trasladar a este mapa interactivo que hemos hecho. Porque tenemos la información a nivel nacional y es acá donde lo pueden ver. Por ejemplo, la población que nos está viendo ahora mismo en Tumbes, una región muy golpeada siempre por el fenómeno del Niño y ahora mismo también por el dengue. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo se preparan? Todas las instituciones, Mónicas, deberían tener el plan de prevención de disminución de riesgo de desastre. Correcto. Esa es una obligación. ¿Cómo están las regiones donde van a ser más golpeadas? Veamos Tumbes, con una población de 250.000 personas, no tiene el plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Jalados allí. 0. Plan de preparación, tampoco. ¿Qué es lo único que tienen? El plan de operaciones de emergencia y el plan de educación comunitaria. ¿Plan de rehabilitación? No. ¿Plan de continuidad operativa? Tampoco. Tienen un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que se preparan de a poquitos. No tienen un plan que les sirva para responder en un futuro. Pero no es la única región. Vamos un poco más al sur, La Libertad, por ejemplo. ¿Cómo está la región en la cual también es considerada una de las principales del país con 2 millones de habitantes? ¿Plan de prevención y reducción de riesgos? No. ¿Plan de preparación al menos? Tampoco. El plan de operaciones de emergencia no figura, no lo hay. El plan de educación comunitaria tampoco. Casi todo está en no. ¿Cuál es el único que tienen? El plan de continuidad operativa. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que todos estos planes están vinculados a determinados ministerios. Exacto. Y a determinadas organizaciones, pero también tiene que ver con gobierno regional y con municipios. Exactamente. Cada región debe preparar su plan, como también cada municipalidad, tanto provincial como distrital. Esta información ha sido proporcionada por Contraloría y nos muestra una radiografía de lo que confirma lo que hemos dicho en el reportaje, que no nos preparamos para nada. Vamos un poco más al sur, la capital, Lima. A ver, vamos a ver cómo estamos acá preparándonos. El plan de prevención y reducción de riesgos de desastres sí lo tiene. Sin embargo, el plan de preparación no lo tiene aprobado. El plan de operaciones de emergencia tampoco. Plan de educación comunitaria, mucho menos. El plan de rehabilitación, no. Plan de continuidad operativa tampoco. Y peor aún, un plan de contingencia. Ahora, habría que ver los detalles sobre lo que sí tiene, porque todo lo demás no tiene. Estamos hablando del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Es decir, sí pero no. En realidad esto tiene que ser en conjunto para que pueda tener una respuesta. De nada basta tener un plan antes si es que no sé cómo voy a reaccionar después. Luego, cómo educar a la gente. De nada sirve que yo me prepare si no sé cómo voy a enseñar a la gente cómo responder ante una emergencia. Pero ¿qué es lo más importante, Mónica? La población que nos está viendo sepa que puede verificar esta información, puede ingresar a la página de Latina y aquí ver su región. Tenemos todas las regiones para que puedan verificar en dónde están viviendo. Si están viviendo seguros, con autoridades que planifican y se preocupan por su población. Ahora, tenemos el norte con el tema de lo que va a venir en el caso de lluvias, probablemente inundaciones. Tú vienes del norte del país y tienes el vínculo no solamente emocional, sentimental, sino que conoces perfectamente la situación. Pero en el sur también hay un problema de sequías. El problema de sequías que se presenta es principalmente en los lugares como Cusco, por ejemplo,
Puno, en la Sierra de Lima también ya lo estamos notando justamente cuando presentamos el reportaje en la laguna de Huascacocha, Marcapomacocha, por ejemplo, y es allí donde también deberían tener planes. Ojo, no es información solamente por tema de lluvias, es información para planificar ante un desastre. Estamos hablando de incendios forestales, estamos hablando, por ejemplo, también de sequías y otro tipo de desastres que se puedan presentar. Se tiene que planificar para todo y necesitamos autoridades que planifiquen, reaccionen y sepan cómo van a informar todos estos planes a la población. Hemos dado detalles en tu reportaje sobre Lima Provincias. Y claro, allí no solamente has verificado que no se ha hecho casi nada, sino que adicionalmente a eso se está cometiendo gruesos errores que van a generar un problema mayor. El tema es que cuando uno va al lugar se da cuenta de actividades como la que hemos mostrado, porque ojo, le llaman actividades, ya que no pueden ser consideradas obras de prevención, primero por los montos y además por el tiempo en el cual está cerca. Ya no se llaman obras de prevención, se llaman actividades, porque es lo único con lo cual pueden reaccionar de manera inmediata. Pero ¿qué nos dicen también las autoridades fuera de cámara? ¿De qué nos sirve la transferencia de un presupuesto adicional cuando, por ejemplo, una región que apenas puede gastar, pongamos 100, y tienen presupuestado gastar esos 100 para el tema prevención, para el tema de reacción, pero luego les llega 300 o 400. Evidentemente no lo van a poder gastar, no tienen cómo planificar para poder gastarlo, por eso no queda en solo transferir el dinero, sino de qué manera pueden ellos también ser asesorados para poder utilizar ese presupuesto en diferentes actividades, no obras, porque ya no hay tiempo y ya estamos muy cerca de la emergencia. Por eso también es importante escuchar a las regiones, a los distritos principalmente, que casi siempre quedan con la imagen de que no saben gastar, no saben cómo responder, y ese es el problema. En realidad, bueno, hay un tema de fondo de gestión, pero efectivamente se ha transferido muchísimo dinero y a veces se espera la situación de emergencia para evidentemente presionar y que haya más dinero. Allí es donde se producen los problemas. Y quitar la idea siempre de la famosa declaratoria de emergencia, que es como que se pone de moda en estos momentos, que la emergencia no llegaría si se planifica, porque esa es la reacción ante lo que no se planificó. José Miguel, muchas gracias. Justamente voy a conversar con el ministro de Economía, Alex Contreras, que está ya con nosotros en Punto Final, sobre este y otros temas, porque nada se puede hacer no solamente sin planificación, sino en el caso del dinero, parece que en los últimos años sí lo hemos tenido. El problema de fondo ha estado en que no se ha gastado con las prioridades necesarias ese dinero y vemos la realidad reciente. Ministro, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Y vamos a empezar con este reportaje que acabamos de ver. Usted de alguna manera ha tratado de poner paños fríos a esta declaración que ha hecho Contraloría respecto al porcentaje que se ha ejecutado hasta el momento en el presupuesto vinculado a la prevención. Pero lo que vemos cuando vamos a los lugares es que efectivamente no se está haciendo casi nada. Y en el tema de planificación hay un problema gigantesco. ¿De qué valen los cientos de millones o más de 1.000 millones si al final la gestión no tiene la prioridad correspondiente? Esa es la pregunta de fondo. Quisiera que nos diga cómo garantizamos que esa plata, primero, no solamente llegue bien y se hagan los trabajos que se tienen que hacer. Hay muy poco tiempo. Dos cosas, Mónica. Primero, sí tenemos un plan. El plan multisectorial frente al niño se ha publicado el día de ayer. Ahí están descritas en detalle las acciones que le corresponden a cada ministerio. Eso es uno. Dos, ¿cómo garantizar? Yo estuve el fin de semana en Piura, vi las obras, por ejemplo, estuve en el Tren Pajaritos, Río Piura, hicimos con el gobernador regional la bendición de la maquinaria adquirida. Entonces sí se está avanzando. Yo lo dije, respetamos mucho la Contraloría. Se está avanzando en la medida que justamente se va a prevenir una situación como la que hemos tenido recientemente, ¿o...? Sin duda, ese es el objetivo y estamos trabajando a través del grupo de tareas que hay a nivel del Consejo de Ministros, y por eso yo me ratifico ante la población de que esta gestión va a ejecutar el 100% de ese presupuesto al cierre de este año. Le quiero hacer una pregunta bien concreta. ¿Qué ha cambiado en los últimos años respecto a la ineficiencia, ¿no?, y al plan que usted señala tiene el gobierno
para que se garantice la efectividad en la gestión de las obras que se tienen que realizar en menos de 2 meses? 1, tenemos un plan. 2, hay un grupo que está viajando a las regiones. 3, hemos fortalecido capacidades. Por ejemplo, lo que tú dices es cierto, ese problema de falta de ejecución, falta de gente, se ha visto a lo largo de las últimas falta de capacidad. Acabamos de ver un error que han cometido, por ejemplo, aquí nomás en Lima provincia, donde se ha hecho un surco, se ha cerrado el paso a un huaico, donde va a pasar de todas maneras por el mismo lugar que ya pasó hace 3 o 4 meses. Por eso estamos siendo muy minuciosos en el financiamiento, estamos haciendo que las fichas que se aprueben sean fichas técnicamente aprobadas por la ANA, por el Ministerio de Transportes, Vivienda, por la entidad que corresponda. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo para garantizar, nuevamente respondiendo a tu pregunta, es 1, reforzando lo que decía el reportero, ¿no? Que no solamente se trata de dar presupuesto, sino enviar a los equipos técnicos. Por ejemplo, mi equipo técnico ha estado en la última semana en Piura apoyando al gobernador regional en donde están haciendo las obras. Algunas están incluso al 30, al 40%. Hay obras que, por ejemplo, en el caso de Lima, ayer se terminaron las intervenciones en Palpa. Y yo le he dicho, hay que ser muy cuidadosos. Primero, la información es transparente, aprovechar este espacio. Si ustedes ponen consulta amigable, gastos de emergencia, ahí aparece no solamente el devengado, sino lo comprometido. Pero usted está consciente que no solamente es transferir dinero. Por usted supuesto. Señala el de que hay se está vigilando lo que vienen a hacer en Piura, que es una de las regiones donde mayor impacto tuvo en los últimos meses lo que ha ocurrido. Ha habido desastres mayores. Pero mucha gente, la que vive ahí, lo que dice es que no está avanzando en la medida que debe avanzar. Y acá hay un problema con los gobiernos municipales y los gobiernos regionales. O sea, solo la plata no alcanza. Y más bien, con la plata a veces se van por el camino y el atajo de la corrupción, ¿no? Por eso estamos pagando al final de las obras, esa es una diferencia. Y segundo, acá hay responsabilidad de todos y eso es muy importante. El gobierno local, regional, nacional. El gobierno nacional, repito, ya ha publicado el plan multisectorial, se ha publicado en El Peruano el día de ayer. Segundo, el grupo de tareas está haciendo eso, está monitoreando. En ese sentido yo saludo este reportaje porque nos va a permitir ubicar puntos donde puedan estar cometiéndose errores y tratar de corregirlos. Ya, pero permítame hablar justamente de lo que usted señala, este 6% que al final van a pagar. Entonces, ¿con qué plata están manejando, digamos, inicialmente el tema de materiales o de maquinaria? ¿Ese 6% es suficiente para efectivamente hacer la obra y después cobrar? Por ejemplo, 6% es el promedio global, el gobierno regional ya está en el 55%, en comprometido estamos hablando de 70%, perdón, en certificado. En ese sentido lo que se hace es, tú avanzas una parte, se divide por tramos, ¿ya? Entonces no es que le pagas al final de la obra, sino conforme vas ejecutando, voy valorizando la ejecución y te voy pagando. Ese es un poco el método de trabajo que hemos elegido porque en el 2017 pasó algo que no debe pasar nunca en el Perú. Tú adelantas la plata y simplemente no se hizo la obra, arbitraje, denuncias y al final población desprotegida y eso es lo que queremos. El informe multisectorial que hemos publicado es clarísimo. Hay millones de familias vulnerables y en ese sentido yo ratifico el compromiso del Ejecutivo de cumplir con el 100% de nuestra ejecución, de coordinar con gobiernos regionales, locales. Yo voy a enviar, y justamente aprovecho este espacio, un equipo especial a cada región afectada. ¿Cuándo? Para esta semana. Lo hicimos durante la emergencia, regiones? Lo hicimos durante Yacu. A ver, por orden, tienes a Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima, Ancash. ¿Todos son técnicos del Ministerio de Economía? Todos son técnicos del Ministerio de Economía. Tenemos nuestros equipos ya regionales. Más que fiscalizar, trabajar coordinadamente y ayudarlos a levantar algunas de las observaciones. Por ejemplo, hay recursos que deberían salir esta semana para algunas provincias, para Piura, para Castilla. Y como se ha dicho en el reportaje, no solamente estamos preparándonos frente a la lluvia, sino que el niño también genera sequías. Y en ese sentido, el grupo de tareas que trabaja en PCM está avanzando en esos frentes. Ahora, ustedes están, digamos, en el MEF con la posibilidad, ¿qué cosa están, digamos, analizando? ¿Moderado o un niño extraordinario? Nosotros nos estamos preparando para un niño extraordinario y de hecho el presupuesto que estamos asignando es de casi 4.000 millones de soles. Desde un inicio, lo que dijimos fue, un sol en prevención equivale a 10 soles en reconstrucción, así que es la mejor inversión que podemos hacer. Pero ¿qué errores han aprendido en los primeros meses de su gobierno, por el gobierno de la presidenta Boluarte, aunque estuvo anteriormente en el gobierno de Castillo, pero en el caso de Yacu y lo que ocurrió? Es decir, ¿cómo cambia
y cómo ustedes analizan el error que cometieron inicialmente con todos los problemas de inexperiencia a lo que hoy no debe pasar ante la posibilidad, como usted dice, del peor escenario. Primero hay que reconocer que se dieron shocks muy complejos en el primer semestre. Yaku, Niño Costero, fue algo intempestivo, pero la gran lección es que tiene que haber planificación. La gran diferencia es que tenemos nuestro plan de acciones, tenemos un grupo de monitoreo. Todos los martes, Mónica, bueno, casi todos los martes nos reunimos, este grupo de ministros, a ver, ¿qué dicen los científicos? 2, las obras, las fichas, ¿cómo están avanzando? 3, ¿cómo va el manejo de recursos? Y mañana, que es Consejo de Ministros, nos toca ya presentar en el marco del Consejo de Ministros los avances y hacer todas las correcciones. Y tenemos el mandato de la Presidenta, el Premier, de que nuestra evaluación tiene que ser sobre la base de una ejecución del 100% del presupuesto para el fenómeno del niño, y estamos fortaleciendo capacidades. Algo que no se dice, pero que es importante mencionar, es que este año por primera vez, después de décadas de descentralización, se han contratado más de 115 gerentes de alto rendimiento. Hay 200 que están en proceso. ¿Contratados en qué? ¿De la empresa privada, de la actividad privada? En general, en el marco de servir funcionarios de alto nivel, ahora están trabajando en municipalidades, en gobiernos regionales. Hay 200 en proceso. Hemos creado un nuevo curso de extensión para formar canteras porque faltan profesionales. Por ejemplo, hemos recibido pedidos como de 500, pero de esos 500 solamente 200 cumplen el perfil. Entonces, esas son medidas de largo plazo. Hay una gran diferencia y es lo que hemos dicho, planificación, monitoreo, seguimiento y mucho trabajo, visitas en campo. Era primera vez que un ministro de Economía va a ver la maquinaria que se ha comprado, va a ver efectivamente los trabajos que se han hecho en el tren Pajaritos, alrededor del río Piura, y lo que yo quiero en este mes... Como dice el país, ir a Lambayeque, efectivamente. Acá hay un problema en los mercados enorme también. Sin duda. Después vamos a hablar de cifras específicas, pero por ejemplo, el tema del limón y la cebolla, ¿no?, está generando escalofríos en la mesa peruana. El limón ha subido 500% y es un producto fundamental en nuestra mesa. Y la cebolla, que viene del sur, también ha bajado tremendamente. Incluso estamos importando limón y cebolla de otros lugares. ¿Cuál es la proyección en relación a eso? Uno se va a estabilizar en las siguientes semanas, en los siguientes meses, así como pasó en el pollo y los huevos. O meses, ministro, porque la verdad que a la gente hay que hablarle más conforme va llegando la ¿no? producción, 1, y 2 también conforme reacciona el consumidor. Eso es muy importante porque como consumidores no debemos seguirle el juego a los especuladores, porque si bien es cierto, han habido problemas en la oferta del limón, también hay gente que especula con el precio del limón. ¿usted cree que además hay especulación en el tema del precio del limón? Sin duda, y por eso es importante ejercer lo que se denomina la soberanía del consumidor. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Son bienes perecibles que... Las cevicherías no van a poder hacer eso. Puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar, viendo un poco el tema micro, porque son bienes perecibles y si no hay demanda, lo que va a pasar es que el precio se va a ajustar. Pero, ya digamos, no es la primera vez que pasa, ya ha pasado anteriormente. Pero nunca ha pasado con un nivel de precios tan alto. Se habla de fin de año 25 soles el kilo de limón. Pero aquí la producción era en tiempos normales de 330 toneladas al año y hoy se está recibiendo una cantidad ínfima en relación a la necesidad del país, ¿no? Mientras llega la importación, mientras algunos productores empiezan a sacar más limón, lo mejor que podemos hacer los consumidores es en esa transición hacer la sustitución que se pueda, porque ya ha pasado y se va a corregir. O sea, hay temas que no controlamos. ¿Qué ha pasado con el limón? Y con la cebolla. En el caso de la cebolla no se sembró lo suficiente. En el caso del limón, el clima hizo que los árboles de limón... Se malogró la floración. Entonces eso retardó la producción. Sobre eso no podemos influir, pero sí podemos influir, por ejemplo, en traer importaciones. El mismo precio alto es un incentivo a los productores a llevar más productos del mercado. Es una situación difícil, efectivamente hay que hacer esos ajustes, sustitución, pero considerando que es un bien perecible, tratando de demandar otros productos que sustituyen, lo que podemos hacer los consumidores es hacer que esa presión al alza, que a veces se alimenta por especulación, pueda moderarse. Y repito, pasó en este año a raíz de la gripe aviar, con el huevo, con el pollo, y es la única forma, al menos en el muy corto plazo, hacia adelante, porque no sabemos cómo va a avanzar la producción, ¿no? La naturaleza, sobre todo en contextos post-niños, es compleja. Ya está florando. La agricultura está en una situación de absoluto riesgo, ¿no? En general. Se está recuperando. Estamos hablando en particular, digamos, con productos específicos, pero en general
hay un problema de riesgo mayor. Lo que decían en tu programa, Mónica, la falta de planificación, la falta de reacción, la incompetencia le genera un costo enorme al país. Ya, pero eso lo hemos tenido y por eso le preguntaba qué nos garantiza, porque al escucharlo hablar nos da la sensación de que tienen las cosas más o menos controladas, pero al salir a la realidad nos enfrentamos a un nivel de crecimiento muchísimo menor del esperado, a una inflación que, si bien es cierto ha bajado un poquito, todavía es alta y se vincula justamente al precio de los alimentos. Estamos hablando de que no se ha generado mayor empleo, estamos hablando de una depreciación de sueldos de 20 o 25%. Entonces, todo eso a la gente le genera una sensación de incertidumbre muy grande, ¿no? Sin duda, pero lo más importante, Mónica, es que hay factores que no controlamos, pero estamos en un proceso de recuperación, porque uno puede ser bajo pensando en el año, pero pensando que ya pasó la mitad del año donde hay una caída de 0,5 la producción, llegar a 1 significa una recuperación importante de agosto a diciembre, y eso es lo que muestran los indicadores. Entonces, esta recuperación se va a empezar a sentir en el empleo, en el crecimiento de la producción, y algo que tú has dicho. Ministro, a ver, la inflación se ha reducido. Con 1% de crecimiento, porque ha tenido que reajustar, los economistas todos dicen que eso no genera más empleos. O sea, la situación no es una situación, digamos, de bondades. Estamos hablando de se ha hablado de casi una recesión, prácticamente en una situación donde esto nos genera una mirada de perturbación, ¿no? Ha sido un contexto complejo. Los 3 primeros meses el país estuvo paralizado producto de la conflictividad social. Tú lo has dicho, Yaku, el niño costero. Mal manejada también políticamente por el gobierno, ¿no? Ha habido un costo importante en el primer semestre. Y lo importante es de cara hacia la pobreza no espera el resultado anual del PBI, Mónica, y por eso que estamos trabajando mucho en la recuperación del país. ¿Cuánto ha crecido la pobreza en los últimos años? El plan Compunche Perú, bueno, post pandemia más de 10 puntos, se redujo, el último año se incrementó, la inflación es un riesgo, y por eso el primer componente de Compunche Perú... Pero ya pasamos el tema de la pandemia, y ustedes tienen más de 8 meses en el gobierno, pero déjame que te explique, Mónica, y déjame que termine, por favor. Justamente pensando en que no se incremente la pobreza, el principal pilar de Compunche Perú era el proporcionar soporte a las familias vulnerables. Y lo hemos hecho. Tú puedes ver la ejecución de Compunche Perú, bloque de soporte a las familias, es la ejecución más alta. ¿Por qué esperamos que se recupere la economía? Porque hay un plan en curso. Algo que decía el reportaje es que no estamos acostumbrados a una cultura de planificación. Cuando entró este gobierno, lanzó Compunche Perú el 29 de diciembre, nuevas medidas en abril, y el último viernes he anunciado nuevas medidas también. Entonces, por eso, digamos, no digo que soy optimista, soy realista, pero los números empiezan a mostrar un mejor resultado. Por ejemplo, algo dramático que había pasado, y todos los peruanos lo vivimos, a raíz de la inestabilidad política salieron más de 20.000 millones de capital. En estos últimos 8 meses, el Perú es uno de los países que está recibiendo más capitales comparado, por ejemplo, a Chile, a Colombia. ¿Cuánto ha recibido? A ver, el neto del año está ahorita en 1.700 millones de dólares de los 2 primeros trimestres, y ese es un cambio total en la situación. Están volviendo a llegar capitales, primer punto. Hay un anuncio importante de proyectos mineros, la confianza está en su nivel más alto en los 2 años, y toda esta data es data verificable en el Banco Central. ¿Podemos hacer una comparación en temas de confianza? Porque yo he conversado con varios economistas y empresarios, y la verdad que el tema de la confianza no es algo que ha retornado todavía. La inversión privada tiene muchos temores de seguir aumentando la inversión en nuestro país, porque todavía no ven el suelo parejo. Es importante hablar con números. Yo estoy citando la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central, y tú ves la expectativa de 12 meses está en el tramo optimista, la de 3 meses es cierto, todavía está en el tramo pesimista, pero es el más alto en los 2 años. Lo que te he mencionado es data pura y dura. Los niveles más altos de flujo de capital, los proyectos anunciados, incluso hemos enviado a la producción los proyectos que se han anunciado en los últimos 8 meses. La adjudicación de APPs es el récord, más de 1.340 millones de dólares en adjudicación de APPs, que es superior a todo lo que se ha adjudicado público-privadas, que son inversiones que hace el privado, construye carreteras, construye hospitales, construye colegios, y eso no lo veíamos. Si tú ves, comparas 1.340 millones con 91 millones, hay una gran diferencia. El tema es que va a tomar algún tiempo esto en que se empiece a sentir en la vida de los ciudadanos, pero esa es
nuestra meta, esa es nuestra inspiración, Mónica. Queremos hacer una diferencia y cambiar al país cuesta. Yo no creo que no haya una motivación para mejorarle la calidad de vida a los peruanos. Hay motivación y hay trabajo, El Mónica. tema es que efectivamente usted habla de con Punche Perú, 17.000 millones, después 8.000 millones con, en fin, Punche Emergencia, 4.000 millones con Punche Perú 2, 5.000 millones por aquí, por allá. O sea, hay muchos millones que están vinculados justamente a estos programas. La correlación a eso tiene que ver con lo que perciba la gente en la calle, ¿no? Y lo que perciban los propios empresarios pequeños, medianos, que son los que también dinamizan parte de la economía, ¿no? Así es, y por eso es que lanzamos, prácticamente hemos duplicado el tamaño del programa Impulso Mi Perú, que va a dar crédito a las MIPES. Es cierto, todavía hay desconfianza. El año pasado, yo diría que los 21 y 22 fueron años perdidos. ¿Dónde está la mayor desconfianza según ustedes? La mayor desconfianza, creo que, primero, hay una diferencia entre el nivel local y el nivel internacional. Hay más confianza a nivel internacional que local. A nivel local, tú ves vuelvo a citar el indicador de confianza del Banco Central, que está en su nivel más alto en los 2 últimos años. Desde la segunda ola del COVID hay una suerte de pesimismo persistente que se agrava con las elecciones, pero que se está recuperando. Y yo lo he dicho, yo creo que a partir de diciembre nuevamente vamos a volver al tramo optimista. Y esos anuncios que has mencionado, que están en las páginas web de los ministerios, de Proinversión, del MINEM, se van a reflejar, se van a materializar en más trabajo, en más producción. Tarda un tiempo en que las variables macroeconómicas respondan, pero estamos avanzando en ese objetivo. Y hay cosas interesantes que van a hacer esta semana, Mónica, así que con gusto volver otro día también. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias al ministro de Economía por estar con nosotros. A ti, Mónica, vamos a ver gracias. si la percepción de la gente cambia frente a su propia realidad. Gracias, ministro. ¿Y tú qué opinas de las supuestas acciones que está tomando el gobierno de Dina la asesina para afrontar el fenómeno del niño? ¿Crees que los pobladores del lugar se verán afectados gravemente con la llegada de este fenómeno? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Thank you.